Hola chicos, bienvenidos al canal Tutorías Medicina Interna. Yo soy María Alejandra Arteaga Castaño, residente de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Recuerden, si desean apoyarnos, suscribirse y darle like a los videos. Recuerden también seguir las páginas Tutorías Medicina Interna, Urgencias UDA 911 y para los gamers S-Monk. Entonces el día de hoy queríamos hablar de fibrilación atrial y síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué es importante hablar de estas dos entidades juntas? Porque usted tiene un paciente con taquicardia de complejos QRS anchos, es decir, más de 120 milisegundos, o más de 3 cuadritos pequeños en la configuración estándar de 25 milímetros por segundo. Y si usted tiene esa persona con esa taquicardia de complejos anchos que habíamos mencionado, usted puede tener complejos RR regular o RR irregular. Esto es un concepto grande pues que quiero dar como para ilustrar por qué hablar de fibrilación atrial y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, cuando usted tiene un RR regular, usted casi siempre se está enfrentando ante una taquicardia ventricular monomórfica o una taquicardia supraventricular con aberrancia. Pero si usted tiene un RR irregular, complejos QRS anchos, entonces usted tiene que pensar qué está pasando, y pueden estar pasando dos cosas: una fibrilación ventricular que definitivamente es incompatible con la vida, o un paciente que tiene una fibrilación atrial con preexcitación, que es lo que vamos a ver ahorita. O sea, por ejemplo, un paciente con fibrilación atrial y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Por acá voy a coger el puntero. Este síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es entonces una preexcitación, y el paciente presenta fibrilación atrial y se te presenta con una taquicardia con RR irregular, complejos anchos. Es por eso importante entonces hablar de este tema, porque definitivamente si lo reconocemos podemos actuar de forma adecuada. Entonces, inicialmente vamos a ver un electrocardiograma con estas entidades. Vamos a hablar un poco de fibrilación atrial y preexcitación, qué vamos a hacer en estos pacientes, cuál es el manejo y unas finales conclusiones. Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, que uno reconozca esta entidad, porque pasa algo, y es que si uno no la reconoce, uno se puede ir por dos ramas. Una de ellas es que uno piense que tenga una taquicardia ventricular, que si bien el manejo que le va a hacer puede ser útil para el paciente que tiene fibrilación atrial y Wolff-Parkinson-White, es decir, usted lo va a cardiovertir, pues usted no encontró definitivamente, o sea, no fue el diagnóstico apropiado. Sin embargo, el manejo, bueno, llevó al paciente posiblemente a un retorno al ritmo sinusal. Pero si usted, por ejemplo, dice, no, pues yo no estoy segura, pero yo pienso que es una taquicardia supraventricular, ¿por qué pasa? Que se confunde con una taquicardia supraventricular, y pues como los complejos son anchos, entonces dicen con aberrancia. Podemos iniciar manejo, por ejemplo, con maniobras vagales, adenosina, beta bloqueador, y esto puede llevar al paciente a episodios pues fatales de arritmias ventriculares definitivamente. Es importantísimo que lo reconozcamos. Entonces, como les decía, en la fibrilación atrial y síndrome de Wolff-Parkinson vamos a tener un paciente que podría presentar múltiples síntomas. Podría llegar, por ejemplo, con inestabilidad hemodinámica porque no tiene un gasto cardíaco adecuado, o podría llegar simplemente con palpitaciones o mareo o un episodio sincopal, pero en general todo es un proceso muy agudo. Y usted va a tomar el electrocardiograma y va a encontrar una taquicardia. Miren que la estandarización pues, de este electro es adecuada, pues ya que no pueden ver acá las barritas, pero entonces una taquicardia que tiene complejos anchos, los QRS miden más de 120 milisegundos o más de 3 cuadritos pequeños, RR irregular, ¿cierto? Cuando vamos a medir la frecuencia cardíaca, usted puede coger un trazado largo, como es un electrocardiograma con RR irregular, entonces en general medimos 30 cuadritos grandes y evaluamos cuántos QRS hay. Los contamos y los multiplicamos por 6 y eso nos da la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes. En este caso da aproximadamente 280. Entonces tenemos un paciente con una taquicardia irregular, no sinusal, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 280 latidos por minuto, perdón, que además no observamos onda P y que tiene unos complejos QRS anchos. Entonces, cuando encontramos esto, el 80% de los casos, o sea, casi todos, van a ser
pacientes con fibrilación atrial que tienen una preexcitación y esa preexcitación más comúnmente es Wolff-Parkinson-White, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en este paciente, por ejemplo, en nuestro contexto, en nuestro país, lo que usamos es cardioversión. Entonces, si usted cardiovierte a este paciente, obviamente previa sedación, que la sedación recuerden que es según el paciente, no es lo mismo un paciente que está inestable, un paciente que de pronto tiene, por ejemplo, una cardiopatía de base. Entonces, hay que elegir bien qué le vamos a dar a nuestro paciente para la cardioversión. Realizamos la cardioversión y este es el electro de salida. Pues este electro no es tomado, pues lo tengo de una página para no traer electros de pacientes pues reales, pero pasa, o sea, van a encontrar esto que definitivamente sucede, usted lo cardiovierte y encuentra este electrocardiograma. Entonces, ¿qué es este electrocardiograma? Importante que si usted descubrió en este electro lo que estábamos mencionando, RR irregular, QRS anchos, y usted dice es una FA con preexcitación, cuando sale, usted lo que va a buscar es que el paciente tenga una preexcitación. Y entonces en el Wolff-Parkinson-White lo que vamos a ver es que el paciente tiene un PR muy corto. Vamos a buscarlo, por ejemplo, en esta derivación que ustedes ven que el PR mide aproximadamente 2 cuadritos, es decir, 80 milisegundos. Recordar que la duración normal del PR es de 120 a 200 milisegundos, entonces menos de 120 es un PR corto. Entonces en este electrocardiograma tenemos un PR corto y tenemos una onda delta. Ustedes ven que el QRS inicia más lento y luego va posteriormente tomando, digamos, sus características habituales. Y eso es porque entonces la vía que está generando la preexcitación hace que haya una despolarización ventricular más temprana, pero más lenta. Entonces vemos la onda T, la onda delta, perdón, pero además vamos a ver cambios en el ST, puede haber inversión del ST, puede haber ondas T invertidas, que también están asociadas con ese paciente que tiene una preexcitación. Entonces, acá fuimos pues muy directos, obviamente hay que hacer siempre la lectura sistemática, está bien tomado, tiene ritmo sinusal, cuál es la frecuencia, cómo vemos cada onda, pero como estábamos buscando entonces que ese paciente sí tuviera una preexcitación, entonces vamos directamente, PR corto, QRS mayor a 120 milisegundos, onda delta, y encontramos entonces este patrón de Wolff-Parkinson-White. Acá vemos esta imagen que me parece hermosa de este autor, y es que entonces en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, para que no lo olvidemos, vamos a encontrar un intervalo PR corto, miren este PR, que rápidamente entonces llega una onda delta, porque entonces ese ventrículo se está despolarizando tempranamente, y posteriormente podría haber algún cambio en el segmento ST o en la onda T por la repolarización también, que va a ser un poco diferente en estos pacientes. Entonces vamos a hablar propiamente de estas patologías y entonces les voy a mostrar un poco de por qué sucede esto. Cuando uno habla de Wolff-Parkinson-White puede hablar de patrón de Wolff-Parkinson-White o síndrome de Wolff-Parkinson-White. Cuando hablamos de patrón es porque usted toma un electrocardiograma, digamos basal de su paciente, o porque le tomaron un electro pues sin una causa clara, pues sin una sintomatología asociada, y usted encuentra PR corto, QRS ancho, onda delta, entonces usted dice es un patrón de Wolff-Parkinson-White. ¿Cuándo se convierte esto en un síndrome? Se convierte en un síndrome cuando usted tiene esos hallazgos electrocardiográficos, pero además el paciente refiere palpitaciones o síncope o mareo que podrían estar asociados al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, per se, este síndrome es mucho más prevalente en el género masculino, tiene una prevalencia de la población general de más o menos el 1% y la mortalidad del 0.36%, principalmente en personas menores de 30 años. Es muy importante entender que la patología, o sea, atender el síndrome de Wolff-Parkinson-White te predispone a muerte súbita y a pesar de que no es un riesgo muy alto, puede ser 0.1 al 0.5%, es un riesgo pues que existe y por lo tanto sí es importante detectarlo. Pero hay una concomitancia que es muy riesgosa, es cuando usted tiene fibrilación atrial. Pero entonces en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿qué pasa? Usted tiene un sistema de conducción normal, un nodo sinoauricular que envía los estímulos eléctricos al nodo
auriculoventricular y posteriormente el ventrículo se despolariza por su vía normal, haz de His, rama derecha, rama izquierda y sus ramificaciones, y el estímulo debe terminar ahí. Terminó y vuelve a empezar el ciclo. Además, recordar que el nodo auriculoventricular tiene una característica que es que retrasa el impulso desde la aurícula a los ventrículos. Entonces, si por ejemplo yo lanzo 300 latidos en este nodo sino auricular, el nodo auriculoventricular sabe que no puede mandar esa cantidad de latidos, digamos que controla esa respuesta ventricular, pues en un contexto normal. ¿Qué pasa en el paciente que tiene Wolff-Parkinson-White? En el paciente con Wolff-Parkinson-White, en ese tejido de la unión, que es un tejido que no debe conducir el estímulo eléctrico, hay un haz que puede ubicarse en cualquiera de estas posiciones anteriores, laterales, posteriores, y ese haz tiene propiedades de enviar el estímulo eléctrico, sea anterógrado o retrógrado. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta localización del haz de Kent y yo puedo hacer un movimiento, mandar el estímulo de forma ortodrómica o antidrómica, anterógrado o retrógrado. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de ortodrómico, es el estímulo que va por la vía de conducción normal. Entonces, ortodrómico es que yo mando el impulso, no auriculoventricular, el impulso se va por las vías que debe irse, pero llega al tejido de la unión donde no debería haber ningún receptor o, digamos, miocito pues que pudiera conducir ese estímulo, y este llega y se devuelve y puede generar un circuito aquí que no es el patrón adecuado, porque este tejido no debería conducir. Antidrómico es cuando yo tengo entonces este mismo circuito, pero este haz de Kent, por ejemplo, me conduce hacia el ventrículo, no en contra, sino hacia el ventrículo. Entonces yo mando el impulso y este haz de Kent no tiene la propiedad que tiene el nodo auriculoventricular, sino que simplemente envía el impulso. Si usted manda 300 latidos, él le manda 300 latidos y lo envía directamente al ventrículo y genera entonces un circuito que tampoco es el apropiado para el corazón. Cuando usted tiene entonces fibrilación atrial, el paciente que tiene fibrilación atrial y no tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White envía una cantidad de latidos auriculares, pero el nodo auriculoventricular logra controlar la respuesta de los ventrículos. O con medicación pues se va controlando la respuesta ventricular para que no sea una respuesta rápida. Pero si yo tengo un paciente con Wolff-Parkinson-White en el que tengo un haz anómalo, un haz de Kent, que está ubicado en cualquiera de estas localizaciones que habíamos mencionado, usted le manda 300 y él te recibe 300 y él te manda 300 al ventrículo. Entonces potencialmente puede generar una arritmia ventricular que termine en la muerte del paciente. Entonces, repetimos, este es el mensaje más grande. Taquicardia con RR irregular y QRS anchos en el 80% de los pacientes. Estamos hablando de fibrilación atrial con preexcitación. Recordar que entonces si yo conduzco rápidamente por la vía accesoria, que es esa vía que tiene el paciente con preexcitación, la frecuencia ventricular va a ser muy rápida y esto podría llevar a una fibrilación ventricular y muerte súbita de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer si encontramos un paciente con RR irregular, QRS ancho, en el que yo sospecho que tenga fibrilación atrial con síndrome de Wolff-Parkinson-White? Entonces vamos a ver las terapias que existen en el mundo. En el mundo tenemos la procainamida. La procainamida se ha demostrado desde hace muchísimo tiempo, miren este estudio del 90, igual que la propofenona, que logran revertir estos pacientes que tienen FA aguda y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y terminaron esa fibrilación en menos de 15 minutos. Y vamos a ver que los resultados de ese estudio, a pesar de que son solamente 55 pacientes, pues los resultados muestran que más de la mitad de los pacientes lograron retorno a ritmo sinusal y el 46% en el grupo de propafenona logró retorno a ritmo sinusal. Además, evaluaron si el RR más corto que estuviera preexcitado se lograba prolongar y en ambos grupos también se logró prolongar tanto con procainamida como con propafenona. Que es importante acá mencionar que entonces estas terapias están disponibles en el mundo, pero en Colombia únicamente tenemos propafenona vía oral, que no va a ser el manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes, porque es un paciente que llega agudo al servicio de urgencias y me está refiriendo a esa sintomatología y yo no le puedo dar un medicamento pues vía oral para controlar lo que estamos
pidiendo, entonces vamos a ver qué otras terapias tenemos. Entonces se evaluó también este medicamento que se llama Ibutilide y también hay reportes de casos y demás que muestran que puede ser una terapia alternativa exitosa para el manejo de pacientes con fibrilación atrial igual Parkinson-White. Problema, en Colombia tampoco lo tenemos disponible. Entonces se evalúan, por ejemplo, acá en el 2010 hacen un estudio y revisan en la literatura por 25 años qué hay respecto al uso de amiodarona en pacientes con fibrilación atrial y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y lo que encuentran es que en una gran cantidad de estudios la amiodarona se utilizó y el paciente podría llegar a una fibrilación ventricular con amiodarona y posteriormente requerir shock eléctrico, pues cardioversión. Por acá vieron que sí, aparentemente lograba revertir a ritmo sinusal, pero inicialmente lo que hizo fue incrementar la frecuencia ventricular y generar hipotensión en el paciente. Por acá vieron en este otro estudio que llevó a incremento de la frecuencia ventricular y entonces les tocó colocar procainamida. Y en general lo que les quería mencionar entonces por acá es que en la amiodarona tenemos que hay muy pocos ensayos clínicos de buena calidad, pero es ideal que usted en un paciente con esta patología, fibrilación atrial igual Parkinson-White, no coloque medicamentos que le bloqueen el nodo, porque por lo que habíamos hablado, si usted ahí le bloquea el nodo, que es el único que está tratando de regular que esa frecuencia ventricular no sea tan rápida, usted deja que el único que conduzca en el corazón de aurícula ventrículos sea la vía accesoria y definitivamente la frecuencia ventricular se va a disparar. Entonces, con la amiodarona no tenemos muy buena evidencia, pero no hay evidencia para preferirla sobre otros medicamentos como los que habíamos mencionado, y sí podría ser peligroso porque podría llevar al paciente a una fibrilación ventricular que totalmente pues es fatal y requeriría manejos diferentes. Entonces, por ahora tenemos que podríamos usar procainamida, propafenona y butilide, pero no lo tenemos disponible en nuestro medio en el servicio de urgencias. La amiodarona no la vamos a utilizar, tampoco considerar otros medicamentos como sulfato de magnesio u otros porque no hay evidencia y además si usted bloquea el nodo puede llevar al paciente a una fibrilación ventricular. Entonces lo que nos queda en el paciente, repito, con RR irregular, QRS ancho, es decir, lo más probable fibrilación atrial con síndrome de Wolff-Parkinson-White es cardiovertir. Pero entonces con la cardioversión quería mostrarles una cosa muy linda y es que hay varios estudios que muestran que uno podría hacer cardioversión antero-posterior, es decir, no colocar las palas como siempre estamos acostumbrados como en región external y apex, sino colocarlas en región anterior, en región posterior del tórax y el dorso del paciente. Y a pesar de que los estudios no son de tan buena calidad, pero como les he dicho, es muy difícil encontrar estudios de excelente calidad porque definitivamente estamos ante un paciente que está críticamente enfermo y requiere manejo apropiado y rápido. Lo que ven es que sí hay una tendencia a favorecer la cardioversión anteroposterior. Sin embargo, no es que les esté recomendando hacerla así, porque miren que la evidencia definitivamente todavía no está a favor de la cardioversión anteroposterior, pero sí hay una tendencia. Y cuando se mira el voltaje, necesitaron más voltaje los que le hicieron cardioversión anterolateral, menos voltaje los que hicieron anteroposterior. Entonces yo pensaría que a futuro puede ser una alternativa utilizar anteroposterior y en este momento lo que podemos hacer es primera línea en estos pacientes, cardioversión anterolateral que conocemos, no funcionó, intentar cardioversión anteroposterior. Y por acá les quería mostrar que entonces este estudio es súper importante, que es del año 2003. Entonces usted tiene su paciente y usted lo cardiovierte y el paciente retorna, pero ese paciente requiere ablación de la vía accesoria. ¿Por qué? Ahí ese estudio evaluó 224 pacientes, pero al final cogieron 36 pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero en realidad estaban asintomáticos, entonces era como patrón de Wolff-Parkinson-White, y lo que hicieron fue ablación en estos 37 pacientes y no hicieron ningún manejo en 35 pacientes, es decir, los vigilaban. Y ellos dijeron, vamos a ver si en los primeros 5 años
no hacen ningún tipo de arritmia estos pacientes, y lo que evalúan es que miren que en el grupo control, es decir, en el grupo que no hicieron ablación por catéter de esa vía, hubieron muchísimas más pacientes que hicieron arritmias, entre ellos inclusive un paciente que hizo fibrilación ventricular. Mientras que en el grupo de que le hicieron ablación, y esta ablación era profiláctica, acordémonos, solamente 2 pacientes tuvieron eventos arrítmicos. Entonces definitivamente fue a favor de la intervención, a favor de hacer ablación por catéter en estos pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y ahora estos pacientes con FA y síndrome de Wolff-Parkinson-White tienen una clara indicación, porque ustedes saben que entonces claramente podría llevar a una arritmia ventricular. Entonces el manejo de elección, ablación, siempre estos pacientes deben ir a ser valorados por electrofisiología de forma prioritaria, pues urgente. Entonces así grande, como para recordarles este algoritmo, entonces tenemos el paciente con fibrilación atrial y síndrome de Wolff-Parkinson-White. La terapia de elección es la ablación, pero entonces si a usted se le presenta el paciente en urgencias, si está inestable, realice cardioversión eléctrica. Si está estable, en Colombia nos toca hacer cardioversión eléctrica. Si estuviéramos en otra parte, podríamos considerar usar procainamida, propafenona y utilide, pero por ahora nos toca realizar cardioversión eléctrica. Sin embargo, los resultados son excelentes, entonces recordar pues que esta va a ser la terapia de elección. Una pregunta que a veces nos hacemos es, ¿será que anticoagulamos a estos pacientes cuando le vamos a hacer la cardioversión? Recuerden que en fibrilación atrial, si ustedes conocen el tiempo de evolución o el paciente lleva más de 48 horas con la fibrilación atrial y usted quiere hacer control de ritmo con cardioversión eléctrica, por alguna de las indicaciones, usted debería anticoagular, además de evaluar pues todo el Chasbasky y demás de su paciente con fibrilación atrial. Pero este paciente casi siempre se va a presentar de forma muy aguda, porque un paciente que tiene fibrilación atrial, igual Parkinson-White, rápidamente esa vía te va a conducir y va a llevar al paciente a síntomas y el paciente tiene que consultar. Y entonces por eso no es como que sea una medida, digamos, emergente la anticoagulación, pero sí hay que considerarla claramente. Por acá quería mostrarles otra cosita que es fundamental. Entonces, como les decía al principio, usted tiene QRS ancho, RR irregular, tiene 2 posibilidades. Tiene una fibrilación ventricular, en la cual el paciente entonces está sin pulso y usted requiere hacer desfibrilación inmediatamente. O usted tiene una taquicardia como esta que estábamos mencionando, una fibrilación atrial con Wolff-Parkinson-White, que es la más común, y por lo tanto usted le va a hacer cardioversión eléctrica a su paciente. Por otro lado, este es otro tema, pero quería mostrarles este algoritmo porque es lindo y muy importante que lo tengan en cuenta. Si usted tiene una taquicardia de complejos anchos, pero con RR regular, usted está pensando en una taquicardia ventricular. Pero también su paciente podría tener una taquicardia supraventricular con aberrancia. Si usted tiene la duda, entonces usted se va a este algoritmo. Este algoritmo requiere que usted tome un electrocardiograma en el que incluya la derivación ABR. Y en esta derivación usted va a ir paso a paso. Este se llama el algoritmo de Berkey. Y paso a paso usted evalúa en ABR si la R inicial, si el QRS inicia con una R. Si inicia con una R, entonces usted dice es una taquicardia ventricular y no tiene que hacer nada más. Simplemente ya hizo el diagnóstico. Si usted dice no inicia con una R, entonces usted va a evaluar si en ABR la inicial es una R o Q, pero que dure más de 40 milisegundos. Si es así, es una taquicardia ventricular. Si no, usted se va a ver si en ese QRS de ABR hay una presencia de una muesca en la rama descendente o es predominantemente negativo. Si es así, es una taquicardia ventricular. Si no, usted se va a evaluar el voltaje inicial sobre el voltaje final. Si es menor a 1, entonces es una taquicardia ventricular. Si no, es una supraventricular. Eso, como les decía, en el contexto de RR regular, complejos anchos, para identificar que no sea una taquicardia supraventricular con aberrancia. Este algoritmo no dura más de 40 segundos, entonces es súper bueno tenerlo como en la cabeza en estos casos específicamente. Muchas gracias.